El amanecer se filtraba suave por las cortinas del pequeño apartamento de Tuna, bañando la habitación en una luz dorada. Afuera, el canto de los pájaros parecía anunciar un día tranquilo, pero en el aire flotaba algo distinto, una sensación de inquietud, de que alguien estaba observando. Tuna salió temprano, con su hijo pequeño dormido en brazos, rumbo al mercado. El viento fresco rozó su rostro, pero su corazón no lograba calmarse. Desde hacía unos días, había sentido miradas extrañas, pasos lejanos que parecían seguirla cuando regresaba del trabajo. Quizás solo es mi imaginación, se repetía, tratando de convencerse. Pero el instinto no mentía. Alguien la seguía. Mientras tanto, Alex estaba en la oficina, revisando informes, pero su mente vagaba hacia ella. No podía evitar pensar en Tuna. En la sencillez con la que hacía cada cosa, en la ternura con la que cuidaba a su hijo. Su amor por ella se había vuelto un refugio, un propósito. Sin embargo, lo que Alex no sabía era que cada paso suyo también estaba siendo vigilado. A unas calles de distancia, un hombre con una cámara oculta dentro de una mochila observaba discretamente. Su mirada fría y calculadora seguía a Alex desde días atrás. Cada encuentro con Tuna, cada sonrisa, cada gesto de cariño eran capturados silenciosamente. «Pronto sabré todo lo que necesito», murmuró, enviando una foto a alguien a través de su teléfono. El mensaje llegó al móvil de una mujer. Sentada en su sala elegante, Mai sonrió al ver la imagen de Alex y Tuna juntos en el jardín. «Así que esta es la mujer que le robó el corazón», susurró con voz helada. «Veamos cuánto dura tu felicidad, Alex». De algún modo, el amor puro de Alex y Tuna había despertado en otros la envidia y el deseo de destruirlo. Sin saberlo, ambos estaban entrando en una tormenta donde la confianza y el miedo se entrelazarían peligrosamente. Y mientras el sol subía en el horizonte, una sombra se alargaba detrás de ellos, silenciosa, y cada vez más cerca. Esa tarde, el cielo se volvió gris, y una ligera llovizna comenzó a caer sobre la ciudad. Tuna caminaba apresurada bajo su paraguas, con la sensación de que los pasos detrás de ella volvían a repetirse. Aceleró el paso, giró en una esquina, pero al mirar hacia atrás, no vio a nadie. Solo la calle vacía y el eco de su propia respiración. Su corazón latía con fuerza. «¿Por qué siento que alguien me sigue?», susurró, con un nudo en la garganta. Al llegar al edificio donde trabajaba Alex, intentó sonreír, fingiendo calma. Alex la esperaba en su oficina, sonriendo como siempre, con esa mirada cálida que solía hacerla olvidar el mundo. «Llegas empapada, mi amor», dijo él, entregándole una toalla. «Te preocupas demasiado últimamente. ¿Pasa algo?». Tuna dudó unos segundos antes de hablar. «Alex, tengo la sensación de que alguien nos está observando». Él la miró sorprendido, pero no la tomó a la ligera. Su instinto, afinado por años de experiencia en los negocios, le decía que debía escuchar. «¿Observando?», repitió con el ceño fruncido. «Sí, desde hace días. Cuando llevo a mi hijo al colegio, cuando vuelvo del mercado, siento una mirada constante detrás de mí». Alex se acercó, tomó sus manos frías entre las suyas. «No estás sola, Tuna. Te prometo que averiguaré quién está detrás de esto. Nadie tiene derecho a perturbar tu paz, ni la nuestra». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Alex revisó las cámaras de seguridad del edificio. Y allí, entre los movimientos rutinarios, notó una figura borrosa en la sombra, siempre en el mismo lugar, observando discretamente cada vez que Tuna llegaba.
Su rostro se endureció. No es solo tu imaginación. Alguien realmente te está siguiendo, murmuró con el corazón encogido. Al día siguiente, Alex decidió actuar sin decirle nada a Tuna. Llamó a un investigador privado. Uno de confianza, para seguir la pista del misterioso observador. Mientras tanto, Tuna, sin saber nada, continuaba con su rutina, intentando convencerse de que todo estaba bien. Sin imaginar que el peligro se acercaba más de lo que creía. Y en algún lugar de la ciudad, Mai, la mujer del pasado, recibía nuevos informes y fotos en su teléfono. Perfecto, dijo con una sonrisa sombría. Ahora, solo falta el momento adecuado para separarlos para siempre. El amor de Alex y Tuna estaba a punto de enfrentarse a algo más oscuro que los celos, la manipulación y la venganza. Pasaron 3 días desde que Alex contrató al investigador privado. Las noches se volvieron más tensas, Tuna dormía inquieta, y Alex fingía tranquilidad. Aunque la preocupación lo consumía por dentro. Cada vez que miraba a Tuna y a su pequeño hijo reír juntos, una voz en su interior le repetía, debes protegerlos. Cueste lo que cueste. Una tarde, el teléfono de Alex vibró. Era un mensaje del investigador, señor Alex, hemos identificado a la persona que sigue a su esposa. Debería venir a verlo en persona. El corazón de Alex se contrajo. En cuestión de minutos, llegó al lugar acordado, un pequeño café alejado del centro. Allí, el investigador le mostró una serie de fotografías. En ellas, una figura femenina observaba desde la distancia, oculta bajo un sombrero y gafas oscuras. Cuando Alex vio el rostro con claridad, su cuerpo se tensó. No puede ser. Mai. Murmuró incrédulo. Mai, la antigua asistente. Aquella que una vez intentó acercarse a él y causó tanto dolor a Tuna, había vuelto. Pero ahora, su obsesión había cruzado la línea del peligro. El investigador continuó, señor, esta mujer no actúa sola. Parece que alguien le está pagando. Hemos rastreado transferencias a su cuenta desde una empresa rival. Alex apretó los puños. La mezcla de traición, ira y miedo lo invadió. Esto ya no es un simple asunto personal, dijo con voz firme. Están intentando destruir a mi familia. Esa noche, cuando regresó a casa, Tuna notó algo diferente en su mirada. ¿Descubriste algo, Alex? Preguntó con voz temerosa. Él respiró hondo y la abrazó con fuerza. Sí, y necesito que me prometas algo. No salgas sola, ¿de acuerdo? Tuna se quedó en silencio, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Quién es, Alex? Dímelo. Él la miró a los ojos. Es Mai. Ella está detrás de todo. Tuna se quedó paralizada. Recordando los viejos días de desconfianza, las lágrimas, las dudas. Pero esta vez, no era miedo lo que sentía, sino fuerza. Entonces no huiré, respondió con determinación. Si ella quiere destruirnos, tendrá que enfrentarse a los dos. Alex la observó, admirando la valentía en su voz. Por primera vez, comprendió que el amor que compartían no solo era ternura y comprensión, sino también resistencia. Y mientras se abrazaban, la lluvia volvió a caer fuera de la ventana. Como si el destino se preparara para la tormenta que estaba por venir. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa y vigilancia constante. Aunque Alex había reforzado la seguridad de la casa y puesto guardias cerca del trabajo de Tuna, el peligro seguía latiendo en cada esquina. Tuna lo notaba en la forma en que él miraba por la ventana cada noche.
o en cómo su teléfono no se apartaba nunca de su mano. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las cortinas, Tuna recibió un correo anónimo con una frase escalofriante: el amor no siempre gana. A veces debe pagar un precio. Adjunto al mensaje había una foto, ella y su hijo en la puerta del jardín infantil, tomada desde lejos. El pulso de Tuna se aceleró. Inmediatamente llamó a Alex. «Alex. Alguien nos está vigilando otra vez, y ahora lo sabe todo». Alex llegó en pocos minutos. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y miedo. «Ya basta», dijo con los dientes apretados. «No dejaré que nadie te toque». Decidido a terminar con todo, Alex buscó a Mai. Supo que ella estaba trabajando en una empresa rival y organizó un encuentro bajo el pretexto de un acuerdo de negocios. Mai apareció, elegante, con una sonrisa que escondía veneno. «Alex, ¿cuánto tiempo?», dijo con tono dulce. «¿Aún crees que puedes protegerla? Ella no merece el lugar que tiene». Alex la miró con desprecio. «Mai, no sabes lo que haces. Esto no es amor, es obsesión». Mai soltó una risa amarga. «¿Y qué sabes tú del amor, Alex? Yo estuve a tu lado cuando nadie lo estaba. Ella te robó». Antes de que Alex pudiera responder, un guardia de seguridad le entregó un documento. Eran pruebas de las transferencias ilegales, los pagos que Mai había recibido para espiar a Tuna. Su rostro se congeló. «No puede ser», susurró ella, mientras el miedo reemplazaba su arrogancia. Alex dio un paso adelante, mirándola fijamente. «Te ayudaré, Mai. Pero esto termina aquí. No destruirás lo que tanto nos costó construir». Mai, con lágrimas en los ojos, bajó la cabeza. En ese instante, comprendió que lo había perdido todo, el trabajo, el respeto. Y a él. Esa noche, Alex regresó a casa exhausto. Tuna lo esperaba en el sofá, con el hijo dormido en brazos. «¿Todo ha terminado?», preguntó en voz baja. Alex se sentó a su lado y le tomó la mano. «Sí, amor. Pero esta vez aprendí algo. No basta con protegerte del mundo, también debo proteger nuestro amor de los fantasmas del pasado». Tuna apoyó su cabeza sobre su hombro, sintiendo que el peso de los días oscuros comenzaba a desvanecerse. Afuera, la lluvia volvió a caer, pero esta vez no sonaba a amenaza, sino a renovación. Pasaron varias semanas desde aquella noche en que todo terminó. Mai había abandonado la ciudad, y con su partida, el miedo que había envuelto a Tuna y Alex comenzó poco a poco a disiparse. Sin embargo, lo que quedó no fue vacío, sino una paz madura, nacida del dolor y de la resistencia compartida. Una mañana, el aroma del café recién hecho llenó la casa. Tuna, con una sonrisa tranquila, preparaba el desayuno mientras el pequeño corría por la sala. Alex, aún somnoliento, la observó desde la puerta. Ya no había tensión en su mirada, solo ternura y gratitud. «¿Sabes?», dijo él, acercándose lentamente. «A veces pienso que todo lo que pasamos fue una prueba, para enseñarme lo que realmente importa». Tuna se giró, con los ojos brillantes. «¿Y qué es lo que más importa, Alex?». Él tomó sus manos, mirándola con una sinceridad que desarmaba. «Tú. Tu risa, tu fuerza. Tu forma de amar incluso cuando el mundo parece estar en contra». Ella sonrió, apoyando su frente en la de él. «Y yo aprendí que no necesito tener miedo mientras te tenga a mi lado». En ese instante, el hijo de ambos apareció con una flor en la mano.
Papá, mamá. Mira. La encontré en el jardín. Gritó con alegría. Alex se agachó y lo levantó en brazos, mirando a Tuna con complicidad. Parece que incluso el jardín florece de nuevo, susurró. El sol se filtraba por la ventana, bañando a la familia en una luz dorada. La casa, que antes había sido testigo del miedo y la incertidumbre, ahora resonaba con risas, con esperanza, con promesas de un futuro sin sombras. Tuna levantó la vista al cielo y pensó en todo lo vivido, el dolor, las traiciones, la fuerza que descubrió en sí misma. Sonrió con serenidad. La tormenta había pasado. Y el amor, una vez más, había ganado.